Señoras, señores, buenas tardes. Como todos los sábados, en esta hora de la sobremesa, vuelven a sonar las notas de la salutación del Padre del Valle, interpretadas, como siempre, por Javier Bello Porto, en el piano. Javier, buenas tardes también. Buenas tardes en Hemos este estado sábado septembrino y con un sol poco frecuente, ciertamente. y con muchos días muy buenos. Sí, no he podido disfrutarlos todos aquí, como hubiera querido, pero aquí estamos otra vez. Sí, pero no has estado unos días, esto no es censura, no puede serlo, porque también tú tienes derecho a las vacaciones. Gracias por concederme ese derecho y al que no pienso renunciar mientras pueda. Vas muy bien. Como yo no sé ni qué ha pasado en estos días, ni de qué has hablado. Has estado con Gabriel. Hemos comentado con Gabriel Con el director Núñez una porción de circunstancias, hemos evocado algunas cosas musicales, hemos hablado de otras que no lo eran, comentando también el paso del tiempo, cómo el fluir de las estaciones puede ser objeto de evocación, cómo el tiempo determina muchas de nuestras sensaciones y además no solamente sensaciones, nuestras ideas, y ese mismo tiempo hace que el recuerdo se avive al calor, al conjuro de determinadas circunstancias que este tiempo establece o determina. Y creo que yo te decía antes de empezar esta charla coloquial, cómo había una efemérides muy reciente que no la podemos dejar de lado, y mucho menos dejarla de lado ante la circunstancia muy particular de la personalidad que hace que la recordemos en este sábado septembrino. Así es, el pasado 1 de septiembre, según me decías, cumplió 90 años don Ramón Ruiz de Arcaute, un ilustre tolosano. Sí. Yo quisiera evocar contigo... Sí, yo quisiera que este porque a ti ilustre parece tolosano... que no te dice así el simple enunciado, nada que excite, naturalmente que excita tu curiosidad. Sí, ciertamente. Y además pero tiene un nombre Dime. No, que tiene un nombre con tantas evocaciones, ciertamente, este Ramón Ruiz de Arcaute, que me iba a pasajes... Hablamos antes de un Ruiz de Arcaute hace algún tiempo en estas evocaciones, que resultaba ser primo carnal suyo. Por cierto, también tolosano, Agustín Ruiz de Arcaute, de quien algún día nos detendremos con más exigencia, así como de otro hermano suyo, Lorenzo, que fue un ilustre médico de la escuela de don Santiago Ramón y Cajal. Figuran las listas y además se habló de él con detenimiento porque fue un ilustre hombre de ciencia. Pero esto será objeto de una vocación más adelante. Bien, nos ocuparemos entonces de toda la familia, pero empecemos por don Ramón, ya que el día 1 de septiembre... Ha cumplido 90 años. Yo estuve con él unos días antes, ese día 1 de septiembre, no encontrándome aquí. Le llamé a media tarde y tuve la suerte de poder felicitarle personalmente y le preguntaba qué es lo que se sentía cuando se cumplían 90 años, y me decía que nada. La cabeza de Ramón Ruiz de Arcaute es una cabeza clara, sólida, la de un hombre de ciencia. A sus 90 años mantiene un equilibrio, una serenidad y una claridad de juicio envidiables. Ramón Ruiz de Arcaute es de un linaje alavés venido a Tolosa en el siglo XIX. Ramón Ruiz de Arcaute nace, si ha cumplido 90 años, el 1 de septiembre de 1888. Y familia papelera, que además también es necesario evocar al recordar esta figura, que en la casa donde nace, contigua a la fábrica de La Esperanza, es donde se establece en España la primera máquina de papel continuo. Y te diría también algo más, que esto, que no deja de ser importante en la vida del país y en la vida de la ciencia y de la técnica,
aplicada, o mejor dicho, de la ciencia aplicada en este caso a esta técnica, fue evocada en su día de una manera poética por Azorín en un artículo acerca de la primera máquina de papel continuo. Sí, ciertamente el Ruiz, te había dicho que este nombre tenía muchas resonancias y que me llevaba a muchas evocaciones. Recordaba ese Ruiz de Arcaute, Agustín, el que bien habíamos citado, el Ruiz azoriniano y el Ramón valleinclanesco, y ese conjunto a la vez ibarogiano que puede tener la resonancia del apellido, era por lo que me parecía un nombre que curiosamente que tiene que tener algo porque el nombre obliga a mucho. En este caso se cumplen todos estos requisitos y todas estas intuiciones tuyas. Fíjate además que cuando has dicho que tiene también una evocación barogiana, el nombre Ruiz de Arcaute está ligado a Ricardo Baroja, particularmente. Una de las veces un Ruiz de Arcaute es el personaje principal de una de sus novelas y creo, si no recuerdo mal, de La Nao Capitana, que fue Premio Cervantes en 1935, que se publicó por Espasa Calpe con unas xilografías y dibujos del propio Ricardo. Pero años más tarde, y también si no recuerdo mal y si no me equivoco, su última obra literaria, última obra literaria en el sentido de obra de cierta entidad, es Los dos hermanos piratas, que se publica en Barcelona por los años o el final del 40 o comienzos del 50, y la dedicatoria de esta novela de Los dos hermanos piratas, que él especifica y afina un poco más diciendo cuento del mar antiguo, está dedicada a Genaro Ruiz de Arcaute, hermano de Ramón, el hermano mayor de este Ramón Ruiz de Arcaute. Así es que el vínculo barogiano, esa vocación, esa trascendencia o esa especie de salida hacia el mundo de la fantasía, ves que tiene un cumplimiento justo, y además la amistad de los Ruiz de Arcaute con don Pío Baroja también, que pasó y vivió días aquí en San Sebastián y en Mondragón, en diferentes casas o mansiones de los Ruiz de Arcaute. Bien, pero vayamos si te parece con don Ramón. Sí. ¿Cómo Ramón Ruiz de Arcaute es un hombre que, como te he dicho, nace en Tolosa, empieza a estudiar en Tolosa, y desde muy pequeño se despierta en él una singularidad que después se ramifica y llega a ser una cosa plural. Y son, mejor dicho, sus aficiones a observar, su curiosidad y la concreción de estas observaciones y de estas curiosidades en las colecciones, pero no la colección hecha al buen tuntún, sin una finalidad, sino las colecciones con una finalidad y las colecciones con un rigor científico. Estas colecciones comienzan en él, o esta afición a elegir, a coleccionar, empieza desde muy chico. Y allá por los años primeros del siglo le vemos a Ramón Ruiz de Arcaute con una magnífica colección de coleópteros. Esta magnífica colección, esta muestra, estos coleópteros recogidos y clasificados, porque la colección científica se caracteriza por la clasificación. En tanto la clasificación sea justa, pertinente, vale el conjunto de lo coleccionado. Pues bien, a Ramón Ruiz de Arcaute le pasa lo siguiente, que estos coleópteros van siendo atacados por un moho, por una especie de hongo, que no solamente ensucia y estropea, sino que estropea. El hombre está un poco desesperado, no sabe lo que hacer, y por aquellos días recibe la visita, imagínate tú, Ramón, en Tolosa, en La Esperanza, la visita del famoso abate Breuil,
Henri Breuil, uno de los más grandes etnógrafos y estudiosos del arte rupestre y de la paleontología. Henri Breuil, que había nacido en 1877 en un pueblo del litoral del Canal de la Mancha y que muere en 1961, fue, entre otras cosas, profesor del Instituto de Paleontología Humana de París hacia los años 1910 y después muchos años del Colegio de Francia. Realizó las investigaciones más importantes de su época de todas las cuevas franco-cantábricas y después en África del Sur de los años 1943 a 1949, publicando 400 siglos de arte rupestre y sobre todo la importantísima obra, la pintura rupestre esquemática de la península ibérica. Pues bien,